Entonces vamos a empezar por la primera de estas sustancias, que es el agua, que como ya habrán visto, tiene esta estructura tan peculiar, donde un átomo de oxígeno comparte desigualmente con dos átomos de hidrógeno, los electrones, generando una desigualdad de carga. Esta estructura molecular le da al agua propiedades bastante particulares que no se encuentran en muchas otras moléculas. Por un lado está lo que vimos, esta cuestión de que al tener esta morfología particular, esto genera una desigualdad de carga, ¿sí? Hay cargas, lo que genera es que haya una carga parcial positiva asociada a donde están los átomos de hidrógeno y una carga parcial negativa asociada a la densidad de la nube electrónica, que está asociada a la presencia del átomo de oxígeno, y también asociada al hecho de que el átomo de oxígeno está trayendo los electrones más tiempo. Esto lo que genera es que cuando tienen agua líquida, un conjunto de moléculas de agua, lo que va a pasar es que se van a formar puentes de hidrógeno entre los hidrógenos de una molécula con el oxígeno de otra molécula de agua, ¿sí? Estos puentes de hidrógeno, si bien como ya dije no son súper fuertes, se rompen y se vuelven a formar todo el tiempo. Cuanto más caliente está el agua, más rápido, menos duran esos puentes. Pero en general, todo el tiempo van a estar las moléculas formando puentes con otras moléculas. Capaz no con las mismas, pero siempre va a haber un nivel de puentes de hidrógeno permanentes que se están formando dentro de un conjunto de moléculas de agua. La otra propiedad que tiene es que el agua, al ser polar, funciona como un solvente polar. Al ser polar y ser pequeño, además, es una molécula relativamente chica, y eso le permite ser un solvente polar. Lo que hace es interactúa con sustancias que también son polares o que tienen grupos que son polares, ¿sí? Es que los grupos son partes de moléculas grandes que tienen algún tipo de carga. Como vimos con los compuestos iónicos, por ejemplo, eso se le permite disolver los compuestos polares, los compuestos iónicos. Y por otro lado, interactúa con sustancias que no son polares o son no polares. Esas sustancias se las conoce como hidrofóbicas o hidrófobas. Y básicamente lo que sucede es que hace que se agrupen esas sustancias. Por ejemplo, cuando ustedes ponen aceite en el agua de los fideos y se forman todas, en vez de que se disuelve, que ustedes ponen sal en el agua de los fideos y esa sal se disuelve y dejan de ver los cristales al ratito. Ustedes ponen aceite, el aceite no solo no se disuelve, sino que empieza a formar esas gotitas que primero son chiquitas y después se van formando gotas cada vez más grandes. Lo que está ocurriendo ahí es que el aceite está teniendo una interacción hidrofóbica o hidrófoba con el agua. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea que el aceite nunca toca la pasta. Depende, puede que sí, puede que no. Igual no pusimos la pasta acá para discutirlo. No, me dijiste algo de fideos. Y porque es lo que yo siempre hago con el agua de fideos. ¿Quién pone sal y aceite en el agua y después no pone fideos o arroz o algo similar? Entonces si pones aceite en el agua y Sí, sal, en no se va a realidad si no le mezclar. pones, por ejemplo, el pollo, que tiene un poco de grasa, se le pone aceite. Eso es un debate. O ponerle la sal antes de que hierva en vez de ponerse después de que hierva para que no gastar tanto gas. Otro debate. ¿Sí? ¿Polémico? ¿Polémico? Es polémico. Pero se los dejo para que lo charlen en química. Y después me cuentan. Lo que sí es cierto es que lo que ocurre acá es que a nivel molecular lo que está pasando es que las moléculas de agua forman esos puentes de hidrógeno entre sí, pero no forman puentes, no interactúan, no forman puentes de ningún tipo con las moléculas que forman el aceite, que es un ácido graso.
Entonces lo que sucede es que al no formar ningún tipo de interacción, el agua se junta entre ellos y lo que hace es, se saca el aceite del medio. Como solo hay dos cosas, agua y aceite, sacarse el aceite del medio quiere decir que el aceite se empieza como a aglutinar, y ahí es donde forman las burbujas. Y por eso es que lo que suele pasar con el tiempo es que las burbujas se van uniendo, coalescen en una burbuja más grande. Otra propiedad que tiene que ver con los puentes de hidrógeno es lo que se llama cohesión y adhesión. La cohesión es adentro de una matriz, digamos, de moléculas de agua, adentro de una gota de agua, el agua tiende a ser cohesiva, a formar bloques por los puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua que la rodean, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que si yo muevo de un lado moléculas de agua, lo que va a tender a pasar es que eso va a agarrarse y van a ir todas juntas como en bloque, pese a que no forman un sólido. Tiene esta que se llama cohesividad. Otra propiedad es la que se llama adhesión, que tiene que ver con el agua cuando está en contacto con otro elemento. Típicamente, si tenemos un contenedor, con los bordes del contenedor, que son de otro material, el agua en general tiende a interactuar a través de sus interacciones por puentes de hidrógeno con ese elemento y forma lo que se llama la adhesión, ¿sí? Eso es lo que hace, por ejemplo, que cuando cae agua en una planta se forman estas gotas. O sea, la gota, ¿por qué forma una gota y no se desparrama? Por un lado, ¿y por qué no se cae directamente? Vieron que las gotas hasta hay que girarlas bastante, no es como que resbalan y caen inmediatamente. Lo que hace que forme la gota es la cohesión interna. Y lo que hace que se mantenga por bastante, digamos, bastante pegada a la superficie sobre la que está es la adhesión. Otro fenómeno que resulta de una combinación de cohesión y adhesión es la capilaridad. La capilaridad es ese fenómeno en el cual si ustedes tienen una especie de tubo pequeño, es el caso más clásico, el agua va a subir y, por ejemplo, si cuanto más pequeño es el tubo, más va a subir el nivel del agua. Ustedes saben que el agua tiene una propiedad que se llama de vasos comunicantes. Si ustedes tienen un montón de tubos de agua del mismo diámetro conectados entre sí, no importa cómo, siempre el agua, no importa cómo lo giren, va a estar siempre al mismo nivel, ¿sí? Si hacen el experimento con tubos de distinto diámetro, van a ver que no pasa eso, no se cumple ese fenómeno. Y eso es porque cuanto más superficie hay respecto al volumen de agua, más funciona esa capilaridad por adhesión y más sube el agua. El agua sube agarrándose por adhesión a los extremos del contenedor, a los bordes del contenedor, pero después arrastra por cohesión más agua. La capilaridad también es lo que hace que una servilleta o un trapo chupen agua y nos permite secar el piso. Es lo que hace que un papel secante chupe la tinta. Es lo que se usa para hacer cromatografía, que es una técnica de análisis en la cual se mezclan cosas en un solvente y como cada una corre a una velocidad distinta en una matriz por capilaridad, eso los va separando. Es lo que permite, es lo que usan, por ejemplo, en los bioquímicos para sacar sangre en tubos pequeños, se apoyan en la gota y se llena el tubo. Otro fenómeno asociado también es la tensión superficial, ¿sí? Es esta tendencia que el agua está más cómoda rodeada por otras moléculas de agua y entonces lo que eso genera es que la capa que da como interfase con el medio externo tiene una serie de presiones distintas que tiende a no ceder y eso genera también ayuda a que se formen las gotas de agua, que no se desparramen, y además es lo que permite que se pueda caminar sobre el agua como hacen muchos insectos, o se pueda también hacer ese truco, no sé si lo vieron alguna vez, de dejar un clip, digamos, no flotando, sino apoyado en la superficie de un vaso de agua. Todas estas propiedades dependen justamente de la cohesividad de la adhesión del agua. Si yo interfiero con esa propiedad,
muchas veces lo que hago es perder capilaridad. Por ejemplo, si yo pongo un detergente que altera el equilibrio, la cohesión del agua, lo que primero que pierdo es la tensión superficial y también la capilaridad. La capilaridad también es lo que hace que los árboles puedan llevar agua hasta arriba, ¿sí? Lo que hacen es, tienen vasos comunicantes que van desde las raíces y que utilizan dos cosas. Por un lado, capilaridad, que llega hasta cierto punto, y después lo que hacen es usar la cohesividad. Hay un continuo de agua de la raíz hasta la hoja. En la hoja, por el calor que le da, digamos, generado por la luz, el agua se evapora. Al evaporarse, el agua se va, y eso permite, y eso lo que hace el agua al moverse hacia el exterior de la hoja, lo que hace es empuja al agua, a toda esa columna de agua por cohesión, y eso es lo que va haciendo, y es por eso que las plantas transpiran todo el tiempo, sobre todo los árboles, porque necesitan estar transpirando todo el tiempo para mover agua desde abajo hasta los 5, 10, 30 metros que puede llegar a tener un árbol. Las plantas no vasculares, ¿vos querés un ejemplo de planta no vascular o querés como su estructura? ¿Cómo era que llegaba el agua? ¿También por el mismo tipo de propiedades del agua? ¿O? Las plantas no vasculares jamás llegan al tamaño de un árbol. O sea, los musgos, las briófitas, que son plantas no vasculares, son minúsculas. O sea, ¿cómo lo hacen? No lo hacen. O sea, usan las propiedades que funcionan a esa escala de tamaño, ¿sí? Y eso lo vamos a ver, hay una clase específica que tiene que ver con cómo las escalas y cómo las cosas funcionan en una escala sí y otra escala ya no, te determinan los límites de ciertas cosas, ¿sí? ¿Por qué ciertos planes corporales no pueden ser más grandes que cierto tamaño, por ejemplo? ¿Por qué un musgo no puede ser ¿por qué no hay musgos del tamaño de un árbol? O sea, no es porque... ¿Por qué no hay qué? ¿Musgos? ¿Por qué no hay musgos? Porque los musgos siempre son chiquitos, nunca son grandes plantas de musgo. Cuando, por ejemplo, otras plantas, otros vegetales como las algas marinas, que tienen una estructura, digamos, tampoco tienen vasos conductores, sí pueden alcanzar el gran tamaño. Por el ambiente. Porque ya tiene el agua, digamos, no tienen que mover agua en un ambiente que no tiene agua, ¿sí? Entonces, muchas veces la respuesta a preguntas de ¿por qué no existe tal cosa? Es porque hay algo en su estructura que desafiaría, que interactúa con las leyes de la física y la química, que de modo tal que no se los permitiría, ¿sí? Sí hay helechos arborescentes. ¿Por qué? Porque los helechos ya tienen vasos. Y es por eso que se considera que la evolución de los vasos conductores en las plantas fue un paso muy importante para poder avanzar en el medio terrestre y para poder alcanzar los portes que estamos viendo hoy día. Otra propiedad del agua es que tiene lo que se llama un alto calor específico. De vuelta, gracias o por culpa de los puentes de hidrógeno. Lo que le da el alto calor específico es especificidad térmica, ¿sí? Como ustedes saben, la mayoría de los compuestos normales tienen fases, una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. Cada fase está asociada a una cantidad de energía. Cuanto más energía, menos unidos, menos cercanos están las moléculas que lo componen. Y el cambio de fase, que tiene que ver con una ruptura en la organización a otra fase, está asociada con una cantidad de energía. Así como hay una energía de activación para romper los enlaces, hay una energía necesaria para que un sólido pase a ser líquido y para que un líquido pase a ser gaseoso, ¿sí? Y esa energía tiene que ver con la capacidad de romper los enlaces o de soltar los enlaces que están asociando esas moléculas. En el caso del agua, lo que sucede es que el agua
tiene, al formar muchos puentes de hidrógeno, hace falta mucha más energía, por lo tanto tiene que estar mucho más caliente para cambiar de fase. ¿Sí? Eso también quiere decir que cuando el agua cambia a una fase de menor energía, libera mucho más energía. ¿Sí? Y eso lo que resulta es que el rango térmico que tiene es justo el rango térmico que predomina en el planeta Tierra. ¿Sí? Si tuviésemos un rango térmico distinto y el agua fuese como es, no podría haber suficiente agua líquida para sostener la vida. Si estuviéramos en el mismo rango térmico, pero el agua no tuviera puentes de hidrógenos, no tendríamos suficiente capacidad de mantener agua líquida porque sería el agua gaseosa a las temperaturas que conocemos. Otro aspecto interesante que tiene es que cuando el agua se enfría y forma cristales, por esta estructura especial que tiene, lo que tiende a hacer de su forma más estable es formar una estructura cristalina que en general termina siendo bastante espaciada entre las moléculas, o sea que deja bastante espacio, y eso lo que resulta es que tiene la curiosa propiedad de que en su modo sólido más frecuente, el agua es menos denso que cuando es líquida. Las cosas menos densas tienden a gravitar menos, a ser menos atraídas por la gravedad en relación a su volumen, que las cosas más densas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos los océanos, los mares, los grandes cuerpos de agua. La temperatura, salvo donde hay fuentes geotermales, en general viene del espacio exterior, viene de afuera, viene de arriba. Entonces el agua se calienta arriba y se enfría abajo. A medida que bajamos, baja la temperatura. ¿Por qué? Entonces la temperatura baja, ¿y hasta qué temperatura baja? Típicamente. ¿Qué temperatura tienen las heladeras? 5 o 4 grados. Si bajamos de 5 o 4 grados, empezamos a acercarnos al punto de congelación del agua, que es 0 grados. A partir de los 4 grados para abajo, el agua ya empieza a organizarse en forma de cristales de hielo y empieza entonces a tomar una estructura menos densa. Arriba, en la parte más alta, más superficial del océano, está dando todo el calor. Abajo, cada vez más lejos, se pone cada vez más frío. Llegamos a 4 grados, sigue perdiendo calor, llegamos a 3 grados, 2 grados, 1 grado. ¿Qué pasa con ese agua a esa temperatura? No se congela. Se empieza a congelar. ¿Y qué pasa cuando se empieza a congelar? ¿Y qué más? ¿Qué pasa con la densidad? Disminuye la densidad. Normalmente cualquier otro compuesto, la mayoría de los otros compuestos, cuando se vuelven sólidos, aumenta la densidad. Sin embargo, el agua disminuye su densidad. ¿Y eso qué pasa cuando disminuye? Si vos tenés algo que es menos denso, abajo de todo, sube. El agua, cuando se enfría por debajo de 4 grados, empieza a subir. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando sube? Se calienta, porque está llegando más cerca del sol, más cerca donde está más cálido. Entonces el agua nunca llega a estar abajo, por debajo de los 4 grados. Si no fuera así, si no estuviera esta propiedad del agua de quedar un sólido menos denso, ¿qué pasaría? Y abajo llegaría, por debajo de los 4 grados, se congelaría ahí abajo y sería congelando todo. Tiqui, 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 tiqui. Y tendríamos solamente agua líquida en las partes superiores del océano y para abajo sería todo hielo. ¿El metano a qué temperatura se evapora? El metano se evapora, creo que por debajo de los 0 grados. No recuerdo bien, pero es por debajo de los 0 grados. Por eso la única manera de tener metano líquido es comprimiéndolo. Claro, pues he escuchado eso de que hay muchos depósitos de metano en el fondo del mar que con el calentamiento global se están... Claro, lo que pasa con... Acuérdense que uno puede lograr que algo
pase de gaseoso a líquido, de líquido a sólido, o lo enfriás o lo apretás, ¿sí? Cualquiera de esas dos cosas puede hacer que cambie de fase. Entonces, si vos tenés en el fondo del mar con todo el peso del agua, vos podés tener metano que, aunque por la temperatura sería gaseoso, por la presión es líquido. Ahora, si vos le das una oportunidad a ese metano de calentarse un poco, se vuelve gaseoso, sube y se libera a la atmósfera. También pasa lo mismo con el metano que queda atrapado abajo de las capas de permafrost. O sea, abajo de un montón de capas de hielo, por la presión es líquido, pero una vez que se empieza a liberar esa presión, porque se empieza a derretir más arriba y baja el peso total que tiene, eso se empieza a volver gaseoso. Cuando vuelve a ser gaseoso, empieza a emerger por los poros entre el hielo. También lo que pasa es que por esta estructura tan amplia, acá adentro pueden ubicarse otras moléculas, ¿sí? Entonces también el hielo puede actuar como una especie de esponja de otras moléculas, y el hielo muchas veces actúa de esponja para el metano. Por eso también es cuando el permafrost se derrite, libera el metano que está en esas capas. Ahora, ¿qué pasa cuando afuera la temperatura es menor a 4 grados? Cuando estamos en un momento como un día frío, acá, o sea, acá por ejemplo, tenemos muchos días por debajo de 0 grados. Escarcha por todos lados. ¿Cómo está el lago? Líquido. Si vamos a la laguna, al refugio Frey, y vamos a la laguna, ¿cómo está la laguna? Sobre todo después de varios días de frío. Congelada. ¿Toda? No, superficie. ¿Qué pasaría? ¿Por qué no se congela? Se congela solo la superficie. Es un contacto con el aire. Claro, esa se congela. ¿Y por qué no se congela más abajo? Al ser más densa, conserva mejor está más insulada. Está más aislada, pero no por ser densa. ¿Qué es la isla? ¿Qué aísla el agua que está abajo? El mismo hielo. El mismo hielo. ¿Por qué? Porque una vez más, este hielo, al ser tan poroso, atrapa aire, y ustedes saben que vienen como así como el aire en pack que se usa para aislar es aislante térmico, porque el aire es un buen aislante térmico. El hielo también forma un buen aislante térmico. Entonces, el hielo por un lado aísla la parte de abajo del agua de seguir enfriándose y congelándose, y aparte, al ser menos denso, sube. Si el hielo si no tuviera esta propiedad, se congelaría arriba, se iría al fondo, se congelaría arriba, se iría al fondo, se congelaría arriba, se iría al fondo, y pronto tendríamos todo un hielo macizo desde arriba hasta abajo. Que eso no pase es fundamental para que, incluso en las zonas donde hace bastante frío buena parte del año, haya muchísima agua líquida que permite que sostener la vida. Si no, probablemente el agua de la Tierra hubiese estado muchísimo tiempo congelada. Cada vez que se pone medio fresco los ciclos glaciales, y una vez que queda congelada es dificilísimo descongelarla. Más si decimos que si el hielo se queda abajo, después es dificilísimo llegar con calor desde arriba. ¿Sí? Hay muchísimos corolarios a estas propiedades del agua, pero bueno, son las que, si el agua no fuera así, la verdad es que sería muy difícil pensar en la vida tal como la conocemos. Lo más parecido a las propiedades del agua es la molécula de amonio. El amonio, que es NH3, también tiene átomos de hidrógeno en combinación con un átomo que es relativamente electronegativo, no tanto como el oxígeno, y por lo tanto tiene algunas propiedades, forma puentes de hidrógeno, y tiene algunas propiedades similares a las del agua. Y se dice que sería posible pensar moléculas orgánicas y un tipo de vida basada no en agua, sino en amonio. La amoníaco no era NH3. Sí, amonio, amoníacos. Al amonio se le llama al grupo.
Amonio se le dice al grupo que está asociado, que es NH2. Bueno, ya entonces vimos las propiedades del agua, vamos a ver las propiedades del carbono, el otro gran, digamos, basamento de las moléculas orgánicas y de la vida. Como dijimos, el carbono tiene 4 electrones en su segundo nivel. De los 6 que tiene, 2 están en el primer nivel. Muy cómodos. No cortan ni pinchan. Ahí quedan. Pero los otros 4 pueden formar hasta 4 enlaces covalentes, que es prácticamente el máximo de enlaces que uno suele ver en un átomo. Y eso le permite hacer una gran diversidad de combinaciones con otras moléculas. Lo otro que tiene es que puede formar enlaces simples, o sea, de un par de electrones, dobles o incluso triples. También tiende a formar cadenas muy largas, formadas por un esqueleto de carbono y rodeado de moléculas de átomos de hidrógeno. Por ejemplo, se llaman cadenas carbonadas, que son átomos unidos en una línea, en una cadena de carbono, y cada átomo después completa sus otros electrones de valencia con átomos de hidrógeno. También puede haber moléculas que tengan enlaces dobles. Estas cadenas se pueden cerrar y formar un anillo. Entonces tenemos moléculas que son anillos de carbono, que pueden tener enlaces simples o enlaces dobles. Las moléculas de carbono que forman anillos y que además tienen enlaces dobles suelen tener propiedades bastante particulares, que las van a ver en química orgánica. No me voy a meter con eso. Pueden ramificarse y además pueden combinarse con otros átomos, ¿sí? Eso le da una capacidad combinatoria muy grande. Como le dije, tienen orbitales. Tiene un orbital 2s que está completo. Un orbital 2s y 3 orbitales, o sea, un orbital p con 3 suborbitales. Los primeros 2 electrones del segundo nivel van a completar el orbital s, y los otros 2 irían uno y otro en los orbitales p. Ahora, lo que sucede es que, acuérdense que, como les dije, los electrones no gustan mucho de estar juntos en un orbital, si pueden evitarlo. Habiendo 4 orbitales disponibles, lo que sucede es que se genera una hibridización de los orbitales s con los p para formar 4 orbitales iguales dispuestos en este tetraedro que les había mostrado, ¿sí? En el caso de donde hay 4, sería... serían SP, SP y SP. Claro, este es en el caso en donde cuando todos los enlaces son enlaces simples. Y esto lo que le permite es generar geometrías moleculares basadas en unidades tetraédricas, ¿sí? Y esto a su vez se traslada en la forma de los polímeros. Entonces, si tenemos de vuelta el átomo de metano con su forma tetraédrica, que refleja esas 4 orbitales híbridos, cuando se combinan en polímeros, estos tetraedros, para maximizar, minimizar la repulsión electrónica, o sea, alejar lo más posible los electrones, lo que hacen es que se van a poner de modo que se van alternando en la dirección. Y eso genera que las moléculas no sean solo una tira lineal, sino que tienen cierta forma, ¿sí? Y cierta distribución de los átomos. Los enlaces simples pueden rotar, ¿sí? O sea, un enlace simple puede rotar. Al poder rotar, eso le permite que esta rotación reacomoda para que lleguen a esta configuración, que es donde están más alejados estos electrones de estos electrones, de estos protones de estos protones, ¿sí? Piense que si lo rotamos de otra manera, se van a acercar más de lo necesario. Y esto, acuérdense que estos átomos de estas zonas con los hidrógenos están cargados positivamente y se repelen con otros átomos de modo positivo.
En cambio, los enlaces dobles son más inflexibles porque cuando tenés un enlace doble tenés dos juegos de orbitales que no pueden superponerse entre sí. Entonces el enlace doble lo que genera es un punto donde la molécula no puede rotar. Y por último, estas cadenas además pueden tener grupos que se llaman grupos funcionales, que son una cadena que esto es todo lo mismo, pero hay una parte donde cambia. Por ejemplo, este es un grupo carboxilo. Es un grupo que tiene uno de los hidrógenos, compárenlo por ejemplo con esta punta, ¿sí? Esta punta tiene este terminal que se llama el grupo metilo, que es el CH3, que es básicamente, digamos, el default de un hidrocarburo, de un hidrocarburo. Uno puede reemplazar este átomo de hidrógeno, uno o más, por otros grupos. Por ejemplo, podemos reemplazar dos átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno formando un enlace doble. Y el otro lo puedo reemplazar por un átomo de oxígeno que del otro lado tiene un átomo de hidrógeno, ¿sí? Esto se llama un grupo oxidrilo. Y este conjunto se llama grupo carboxilo. Un grupo carboxilo tiene la capacidad, este protón, este átomo a veces puede liberar directamente el núcleo de hidrógeno, se queda este oxígeno se roba directamente, ayudado por el carbono, el electrón, el protón se va por su cuenta y esto queda cargado negativamente y entonces es levemente ácido. Toda esta combinatoria y estos grupos funcionales le dan casi todas las características que les permiten formar macromoléculas con una diversidad muy grande de propiedades en función de qué tienen esas macromoléculas. Hasta ahí con el carbono. ¿Preguntas? Esto de nuevo lo van a ver hasta el hartazgo, un poquito en química ahora y mucho en química orgánica. ¿El semestre que viene o el año que viene? El año que viene. Así que no voy a entrar más en detalle porque ya van a tener para entretenerse. Bueno, por último vamos a ver las macromoléculas básicas, ¿sí? Que son los bloques de construcción de las células y sus componentes. O sea, todo esto viene a tener un basamento para entender por qué funcionan, cómo funcionan estas macromoléculas, que son cómo se construyen las células y por lo tanto todo lo que está vivo. Vamos a ver 4 conjuntos o tipos de macromoléculas. Lo que se llaman los carbohidratos o hidratos de carbono, como son los azúcares o la celulosa. Los lípidos, que son un conjunto grande y medio heterogéneo de compuestos que se caracterizan por ser no polares. Son grasas, aceites, fosfolípidos y esteroides. Las proteínas, que son un conjunto, digamos, relativamente peculiar químicamente, o sea, es una porción chiquita, pero que es muy importante, porque como los seres vivos hacemos casi todo con proteínas, y hay muchos seres vivos, entonces hay muchas proteínas. Y las proteínas son enzimas, metabólicas, proteínas estructurales como el actino o la tubulina. Y por último, vamos a ver muy por encima la base química de los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, pero también otras muy importantes como el ATP, el AMP cíclico y un montón de otras moléculas que actúan en muchos procesos de transferencia de energía en el metabolismo celular. Partamos por los carbohidratos. Los carbohidratos son compuestos que básicamente tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y en general tienen una proporción aproximada de una molécula de carbono a 2 de hidrógeno a 1 de oxígeno. Por eso se llaman hidratos de carbono, porque es como si yo tomo carbono y le pongo una molécula de agua, tengo un hidrato de carbono. Los hidratos de carbono vienen en unidades, las unidades también se llaman monómeros, meros es partes y mono es una única parte, de 3 a 7 carbonos. Pueden ser lineales o pueden ser cíclicas, formando anillos.
Y esos monómeros, cuando forman toda la molécula de sus monómeros, se llaman monosacáridos. Ejemplos de monosacáridos: una molécula que se llama gliceraldehído, 3 carbonos, hidrógeno y oxígeno. En particular, esta configuración, esto de acá se llama grupo aldehído. Fructosa. La fructosa es el monosacárido que se saca de la fruta, es uno de los principales bases energéticas. Es un anillo, hay que verlo acá, el anillo está acá. Es un anillo con 4 carbonos y un oxígeno cerrando el anillo, más los grupos funcionales laterales. Otro súper importante, la glucosa, otro anillo, pero de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el oxígeno. Estos monosacáridos muchas veces se pueden unir formando lo que se llaman dímeros, y en este caso particular, si es un dímero de 2 monosacáridos, ¿cómo se llamará? Dímero es como genérico, puede ser un dímero de cualquier cosa, pero si es específicamente son de carbohidratos, si hubieran monosacáridos, los otros ¿cómo serán? Disacáridos. Entonces los disacáridos están formados por la unión de 2 monosacáridos. Acá se ve, por ejemplo, en la lactosa, que es el azúcar que está en la leche, es un disacárido, está formado por 2 anillos de galactosa. Otro, el que más conocido, la sacarosa. La sacarosa es el azúcar de mesa, es un dímero que tiene glucosa y fructosa. ¿Sí? Acá está un anillo, este otro está medio de costado. Fíjense, estos son modelos, lo que llaman modelos espaciales. Tratan de mostrar, a diferencia de esos modelos planos que con rayitas y letritas, tratan de representar cómo se disponen los átomos en el espacio como resultado de esta tendencia a formar tetraedros de los átomos de carbono. Y después hay polímeros que son formados por muchos monómeros, muchas unidades, que son los polisacáridos, que están formados generalmente por cadenas de múltiples sacáridos. Por ejemplo, el almidón es un polímero de glucosa, ¿sí? Cada uno de estos hexagonitos es una unidad de glucosa unidas. En general, la celulosa es un polisacárido. Lo que a veces algunos son para almacenar, es una manera más cómoda de almacenar glucosa. Por ejemplo, el almidón llega un momento en que deja de ser soluble, ¿sí? A diferencia de la glucosa que lo conforma, que la glucosa siempre es soluble y es muy soluble en agua. Si ustedes agarran una papa, las papas tienen células que están llenas de almidón. Y ese almidón van a ver que no se disuelve. Si ustedes cortan una papa en pedazos y la lavan, el lavado van a ver que en vez de formar, en vez de disolverse, forma un precipitado abajo blanco, y ese es el almidón, que no es soluble y cae al fondo. O también pueden ser estructurales, como la celulosa, que se utiliza para construir las paredes celulares de las células vegetales, ¿sí? Además de esta estructura básica, los carbohidratos muchas veces se modifican o se combinan con proteínas para formar moléculas complejas que tienen un montón de funciones distintas. Por ejemplo, lo que llaman los proteoglicanos y las glicoproteínas, que son una combinación de polisacáridos con proteínas. El proteoglicano, por ejemplo, es una combinación donde hay un esqueleto proteico con un montón de cadenas de polisacáridos asociadas. Es mayor parte hidrato de carbono y se llama proteoglicano. O sea que es un glicano, es un término que está asociado a glucosa y te asocia a los hidratos de carbono. Y proteo dice, bueno, es un hidrato de carbono que tiene proteína. Otras veces son las proteínas que están adornadas con
polisacáridos. Entonces, como acá lo principal es la proteína, lo llamamos glicoproteína. No son categorías estrictas, simplemente si tienen un montón, son mayormente azúcares y un poquito de proteína, lo llamamos de una manera, y para distinguirlo de las que son proteínas que tienen algunos adornos proteicos. Las glicoproteínas, por ejemplo, son súper importantes en fenómenos de reconocimiento celular. Por ejemplo, nosotros, los mamíferos, tenemos un sistema de reconocimiento celular en el cual expresamos proteínas con una decoración específica de ciertos hidratos de carbono que permiten que las células de defensa las reconozcan como propias. En ausencia de esas señales, las células no las reconocen como propias y atacan esas células. ¿Los oligosacáridos no cuentan también con esas funciones de somatización? Sí, el oligosacárido es como un polisacárido chiquito. No hay un punto de quiebra donde dejas de decir oligo quiere decir poquitos. O sea, tenés, los disacáridos son oligosacáridos. Un azúcar de 3 o 4 unidades de monosacáridos, probablemente lo llames oligosacárido. ¿En qué momento te cansaste de llamarlo oligo y lo llamás poli? Arbitrario. Creo que nadie nunca se lo puso a discutir porque no tenía mucho sentido. ¿Alguna pregunta de carbohidratos antes de pasar a los lípidos? Vamos con los lípidos. Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos mayormente compuestos por carbono y hidrógeno. Se caracterizan porque en general la molécula entera o la mayor parte son no polares y tienden a ser fuertemente hidrofóbicas. Un ejemplo de lípidos son las grasas o triglicéridos, ¿sí? Los triglicéridos son básicamente todo lo que nosotros llamamos grasas, las grasas animales, algunas grasas vegetales. Están formados por una unidad de glicerol que tiene 3 carbonos, cada uno de los cuales se une con un enlace particular que se llama enlace éster a un ácido graso. Un ácido graso es una molécula que es un hidrocarburo que tiene un grupo ácido al final. Y se llaman ácidos porque ese grupo ácido, que al tener oxígeno, es levemente polar. Y eso lo que hace, forman estructuras que son como una especie de peine de 3 patas, ¿sí? Y que esa estructura se usa para almacenamiento. Cuando necesitamos energía, esto se va rompiendo, se va degradando y se utiliza esto para generar energía. Esta es una de las principales moléculas de almacenamiento de reservas en los animales. Otra súper importante son los fosfolípidos. Los fosfolípidos son moléculas que tienen una parte que es hidrofílica, que es polar, y una parte que es hidrofóbica, no polar, en la misma molécula. Los compuestos que tienen como una parte polar y una parte no polar en general se llaman anfipáticos, porque es como que tienen 2 caras. Y los fosfolípidos tienen una estructura más o menos así, donde tienen una cabeza, donde hay una cabeza hidrofílica, donde hay un grupo colina, un fosfato, y después está el glicerol, un glicerol que se une a colas hidrofóbicas. O sea, así como en el triglicérido teníamos el glicerol con los ácidos grasos, acá también lo tenemos, solo que acá agregamos este grupo fosfato que es muy polar y esta cabeza de colina. Esta estructura, fíjense acá una cosa, acá ven que esta va todo derecho y esta hace tic, hace un quiebre. Ese quiebre es porque en este caso en particular, acá hay un enlace doble. Ese enlace doble retira uno de los hidrógenos y hace que el hidrógeno que quede de este lado empuje más a estos dos que lo que se empuja a este lado, y eso genera ese quiebre, ¿sí?
Y eso es un ejemplo de lo que mencionaba como la estructura electrónica de las moléculas determina muchas veces su geometría. ¿Qué sucede cuando uno pone este compuesto en agua? Genera una impermeabilidad. Lo que genera es lo siguiente: el agua, ¿con qué parte es afín? ¿Con la cabeza o con la cola? ¿Cuál es la parte polar? Con la cabeza. El agua va a asociarse a la cabeza y no va a asociarse a la cola. Al asociarse a la cabeza, va a hacer que las cabezas queden asociadas entre sí. Por su lado, estas colas van a interactuar con otras colas de otras moléculas del mismo compuesto, ¿sí? Y eso lo que genera en primera instancia es lo que se llama una micela. Va a hacer que se forme una esfera donde por fuera están las cabezas hidrofílicas rodeadas de agua y adentro, excluidas del agua, estén todas las colas hidrofóbicas. Cuando hay más cantidad de... eso es cuando tenés una cantidad muy pequeña de los fosfolípidos. Cuando tenés más, lo que puede pasar es que se organicen en una bicapa, ¿sí? Una bicapa que forma una capita interna no polar, hidrofóbica, que está empujada hacia adentro porque para hacia afuera está el agua tirando, digamos, y sosteniendo las cabezas hidrofílicas. Esta organización es la base de las membranas celulares y tiene un montón de propiedades que son necesarias para la vida, ¿sí? Lo vamos a ver cuando veamos membranas, la semana que viene o la otra. Pero bueno, lo que apunta a esto es que justamente lo que vengo diciendo, que esta propiedad de hidrofobicidad interna, hidrofilicidad, está dada por las polaridades de las partes de las moléculas que lo componen, que está dada por la distribución de electrones en los átomos que la componen. Y por eso es que estamos hablando de todo esto, porque esto tiene propiedades biológicas fundamentales que para entenderlas, para entender cómo estas membranas van a interactuar con otras moléculas, necesitamos por lo menos tener una idea de por qué se producen esas interacciones. Otro tipo de lípidos son los carotenoides. Los carotenoides son conocidos porque son pigmentos, tienen una estructura que interactúa con la luz de manera que genera cosas que nosotros percibimos como color. Dos bastante importantes son el beta-caroteno, llamado así por la zanahoria, y otra muy importante es el retinal. El retinal es una molécula asociada, fíjense que son parecidas, acá cambia porque el retinal tiene un grupo aldehído en el final. El retinal es una molécula que es un pigmento y que es el principal pigmento visual que tenemos, ¿sí? Es con este pigmento que nosotros capturamos la luz que usamos para poder ver. Otro grupo importante son los esteroides. Los esteroides suelen ser anillos de carbono con algunos grupos laterales y son la base del colesterol, que es un compuesto muy importante para el movimiento energético y metabólico, y también del cortisol y un montón de otras hormonas. Los esteroides son un tipo de hormonas. O sea, ¿cómo funcionan? Quiere decir que estás pensando en los esteroides particulares. Lo que estás pensando son lo que llaman las hormonas esteroides, que son compuestos hormonales, que son mensajeros químicos, que vamos a ver más adelante con un poquito más de detalle, que lo que hacen, en particular a los que apuntan tu pregunta, es señalizar ciertos procesos metabólicos y indicar la construcción, dependiendo de qué tipo de esteroide sea, típicamente, si estamos hablando de lo que llaman anabólicos, de empujar los procesos metabólicos en el sentido de la construcción de material, ¿sí? O sea, cuando uno habla de anabólicos, uno está pensando en que alguien que toma anabólicos está generando masa corporal, ¿sí?
Bueno, eso lo que hacen es indirectamente, a través de estimular distintos caminos asociados al desarrollo sexual y a los dimorfismos sexuales, genera procesos anabólicos de ciertas partes del cuerpo que promueven la formación, digamos, la formación de más masa muscular, ¿sí? Y son enzimas que están basadas en esteroides. Lo que tienen es que al ser lípidos, estas no son solubles en agua, pero sí pueden pasar a través de estas membranas lipídicas, porque pueden disolverse en el interior y después salir por el otro lado. Entonces, son conocidas porque son hormonas que pasan derecho del torrente sanguíneo al interior de la célula, al interior del núcleo, y directamente actúan sobre receptores que están en el núcleo y que van a activar la expresión de genes asociados a lo que sea que hagan, ¿sí? ¿Cómo? Claro, actúan directamente sobre lo que se llaman receptores nucleares. A diferencia de otras hormonas que tienen receptores que, como no pueden pasar la membrana lipídica, llegan y se detectan a nivel en el exterior de la célula. O sea, hay un receptor afuera, una antena que lo recibe y dice, mira, hasta acá, y necesitan algún tipo de mecanismo de transducción de la señal que va a llevar una señal que diga, mira, acá llegó la hormona tal, tenemos que hacer tal cosa. Entonces hay todo un mecanismo que va por el citoplasma y que llega hasta el núcleo para informar al núcleo y a los genes que tienen que responder a esa señal que hagan lo que tengan que hacer, ¿sí? Todos esos son no saponificables, se pueden pasar por la etapa se romper con la... No la rompen, pasan a través. Tienen la capacidad de pasar a través y generalmente llegan, la pregunta es cómo llegan al torrente sanguíneo, pues no se pueden disolver. Forman o micelas o hay estructuras que las transportan. Claro. Pasan porque además, aparte lo que tienen es que, si bien son mayormente no polares, muchas veces al tener oxígenos, fíjate que tienen a algún lado un oxígeno, eso también les permite tener cierto nivel de polaridad, son un poquito anfipáticas, entonces eso le da como más flexibilidad para moverse. A diferencia de una molécula polar, una molécula que es puramente muy polar, con mucha carga, nunca va a pasar a través de la membrana lipídica porque no puede atravesar ese interior hidrofóbico. Penúltimas tenemos las proteínas. Las proteínas son polímeros, nuevamente moléculas formadas por una concatenación de múltiples bloques de aminoácidos. O sea que la definición no nos sirve hasta que no sepamos qué es un aminoácido. Un aminoácido es un compuesto orgánico que tiende a tener una estructura variable, pero que siempre tiene una base, que es la siguiente. Un aminoácido tiene en un extremo un carbono, que se llama carbono alfa, que tiene en sus 4 enlaces, uno es un hidrógeno, el otro es un grupo carboxilo, que es el que vimos en el otro ejemplo, es un grupo que tiene un enlace doble con un oxígeno y un enlace simple con un grupo hidroxilo, que es un oxígeno más un hidrógeno, ¿sí? Es este de acá. Acá el hidrógeno normalmente lo que hace es se va al protón y queda como cargada negativa. Y un grupo amino. El grupo amino es un grupo nitrogenado que tiene un nitrógeno con normalmente tiene básicamente tiene NH2, pero tiende a capturar un protón y formar este grupo que es H3N, ¿sí? Y después en el cuarto va el resto del aminoácido, que puede ser lo que sea. Hay un montón distintos. Acá donde dice radical va la mayor parte de la molécula. Entonces, en este ejemplo, este es un aminoácido que se llama asparaguina. Este es el carbono alfa. Este es el carbono alfa. Este es el grupo carboxilo. Este es el grupo amino. Y de acá para acá tenemos el resto, el radical,
que define como asparagina este aminoácido. O sea que lo que tienen como el aminoácido es este pedacito. El resto varía. Lo otro que caracteriza es que las proteínas están conformadas, digamos, para llamarse proteínas, más o menos por 20 o más aminoácidos, ¿sí? Cuando son menos de 20 aminoácidos los llamamos oligopéptidos. Si son 2 aminoácidos los llamamos dipéptidos, tripéptidos y así, hasta que nos aburrimos de contarlos y decimos oligopéptidos y después ya como a partir de 20 ya cuenta como proteína. De vuelta, esto es una regla así, más o menos. Lo interesante que tienen los aminoácidos es que se unen por lo que llaman enlaces peptídicos. El enlace peptídico lo que hace es toma un aminoácido, el grupo hidroxilo de ese aminoácido reacciona con el grupo amino del otro aminoácido, el oxidrilo captura el protón del hidrógeno, esto se va como agua y esto se une del carbono al nitrógeno por lo que llama un lazo peptídico, ¿sí? Así, esta reacción, obviamente si va así, también puede ir así. O sea que uno puede degradar una proteína incorporando agua, ¿sí? Entonces incorpora agua, hay una reacción química y se separan los 2 aminoácidos que lo constituyen. Eso hace que, fíjense que entonces, esta cadenita, o sea, si piensan, acá va a haber otro por el hidroxilo, esta cadenita, si bien varía tanto la forma de los radicales, siempre pasa lo mismo, hay como una especie de esqueleto formado por la sucesión de carbono alfa, carboxilo, nitrógeno, carbono alfa, carboxilo, nitrógeno, carbono alfa, y todos los otros grupos, los otros radicales quedan como de costado, ¿sí? Eso lo que hace, como esos radicales quedan de costado, lo que va a hacer es que empiecen a interactuar los distintos grupos y eso genera cadenas largas iniciales pero que después se van plegando en busca de una conformación que estabilice las interacciones entre todas esas cosas laterales, ¿sí? Entonces las proteínas tienden a formar estructuras súper complejas espacialmente que tienen que ver con la combinación particular de distintos radicales en la secuencia. Las proteínas tienen lo que ya consideran 4 niveles de organización, ¿sí? O 4 niveles de análisis que se van construyendo uno sobre el otro. El primero es lo que se llama la estructura primaria, que es básicamente la secuencia de aminoácidos de principio a fin. Fíjense que siempre son lineales, no hay ramificaciones. ¿Por qué? Porque no hay dónde poner, o sea, no hay, por la estructura del aminoácido, no hay un tercer lugar donde uno puede enganchar como se ramificaría un carbono, una molécula de carbono. Y siempre tienen un terminal amino, hay un lado donde queda un grupo amino suelto, y en el otro extremo hay un grupo carboxilo. Eso le da una direccionalidad. Luego está la estructura secundaria. Estos grupos laterales interactúan entre sí y van haciendo que se vaya plegando de cierta manera o girando esa cadena lineal. Las 2 estructuras principales que se forman se llaman la hélice alfa, que es un lugar donde por interacciones entre las cadenas laterales se forma esta cadena, va formando una hélice. Y la otra es una interacción en la cual las cadenas laterales van haciendo que se forme como una especie de lámina, que se llama lámina plegada beta o lámina beta. Generalmente las proteínas tienen una combinación de hélices, láminas y otros sectores que no tienen una conformación tan clara. Este, por ejemplo, es la hemoglobina. Es una proteína que está compuesta por 4 unidades, que es la que transporta el oxígeno en nuestra sangre. La hemoglobina está formada mayormente
por alfa hélices. ¿Sí? ¿Ven? Si lo miran acá, van a ver que son todas distintas, mayormente vemos hélices. La proteína que dentro de nuestros receptores visuales enlaza el retinol para que poder usarlo para que nosotros podamos ver, se llama proteína de enlace retinol, y mayormente está conformado por hojas beta. ¿Sí? Son hojas beta levemente curvas que forman como una especie de barril o de tonel, y por en medio de ese tonel está la molécula de retinal. Cuando la molécula de retinal captura luz, ese tonel cambia de forma y deja pasar algo a través. Y eso dispara un estímulo nervioso, como vamos a ver más adelante, que nos permite decir por acá hubo luz. Entonces fíjense lo importante que es la estructura secundaria para la función de una proteína y cómo esa estructura depende de la estructura primaria. La estructura terciaria tiene que ver con interacción entre las cadenas laterales, ¿sí? Y es lo que le va a dar específicamente cómo esas hélices y esas láminas se van a interactuar entre sí y van a formar la estructura tridimensional de toda esa cadena cuando se pliega. Y finalmente, la estructura cuaternaria es que muchas proteínas están conformadas por varias proteínas, o sea, en vez de ser una monomérica, son poliméricas, es decir, que hay varias proteínas distintas, iguales, que pueden ser la misma proteína que se combina en bloques o distintas, que forman la molécula funcional. Por ejemplo, de nuevo, con la hemoglobina. La hemoglobina es un tetrámero, o sea, es una molécula formada por 4 partes, formada por 2 tipos de moléculas, por la alfa globina y por la beta globina, 2 de cada, ¿sí? 2 de cada se combinan en un grupo de 4, o sea, 2 pares, para formar la hemoglobina tal como funciona. Y la hemoglobina no es simplemente 4 que cada cual hace lo suyo. El hecho de que estén las 4 juntas tiene propiedades particulares, que lo van a ver en bioquímica, que le permiten ser mucho más eficiente en el transporte del oxígeno que cada una por separado. Otro ejemplo es el colágeno, que son las fibras principales que constituyen nuestros tejidos conectivos, que son cadenas helicoidales que se pliegan y que además se hacen como una especie de... se pliegan sobre sí mismas como un hilo trenzado que le da mayor resistencia estructural. Todo lo que voy a decir por ahora de las proteínas. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos con la última, los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos también son moléculas que pueden formar monómeros o pueden formar polímeros. La unidad es lo que llamamos el nucleótido. El nucleótido, que es, por ejemplo, uno de estos que está acá marcado, está formado por un azúcar de 5 carbonos que se llama ribosa, o por un azúcar que se llama desoxirribosa. ¿Cuál es la diferencia? Que desoxirribosa está desoxigenada y este oxígeno no está, es solo un hidrógeno. Esa es toda la diferencia que hay. Tiene este sacárido, tiene uno o más grupos fosfatos, que son estos de acá. El grupo fosfato es un átomo de fósforo con 4 oxígenos, uno de ellos en enlace doble. Una base nitrogenada, que es una de estas, es un compuesto nitrogenado, que pueden tener un anillo simple, y se llaman pirimidinas, o pueden tener anillos dobles y se llaman purinas, ¿sí? Como estas dos. Estos nucleótidos pueden actuar individualmente
o pueden formar polímeros, y esos polímeros están unidos por un enlace que se llama fosfodiéster, que es este enlace de acá, ¿sí? Es el enlace que une este fosfato con este grupo del azúcar. Entonces podemos encontrarlo como monómeros, como dímeros o como cadenas muy largas. Ejemplos son el ATP, a ver si ven acá el formato. El ATP en este caso es, acá está, es la adenosina trifosfato, acá está la ribosa, acá está, en este caso, adenina, ¿sí? Es una purina de anillo doble, acá está el anillo doble, y para este lado están los tres grupos fosfato, ¿sí? Es adenosina trifosfato. La base nitrogenada se llama adenina o citosina o guanina. Cuando está formando un nucleótido se llama adenosina, ¿sí? O sea, adenina pasa a ser adenosina, citosina y guanina para ser guanosina. Y en este otro, por ejemplo, se llama AMP cíclico. Es un compuesto muy importante porque funciona como que se llama mensajero secundario. Es una de estas moléculas que cuando llega un mensajero, una hormona que no es esteroide y que solo llega hasta la membrana celular, funciona internamente para conducir el mensaje hasta el núcleo. Y después tenemos, por ejemplo, el ADN o el ARN, que es un polímero muy grande de estas unidades. Vamos a ver un poquito más detalle sobre el ADN un poquito más adelante, pero estas básicamente han sido, a grandes rasgos, las macromoléculas que conforman todo lo que vamos a ver más adelante. Así que con eso terminamos por hoy.